Héctor Larios, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, bien, gracias a Dios. Te agradezco mucho que hayas venido. Hay elecciones en el PAN en noviembre para elegir al presidente nacional, el secretario general del partido. Y tú eres candidato a secretario general junto con Marco Cortés, que es candidato a presidente en esta planilla, ¿no? Me dabas un dato que me impresionó mucho ahorita que estábamos platicando antes de iniciar el programa. El padrón del PAN tiene 28,000 afiliados en este momento. El padrón del PAN tiene más de 28,000, menos de 29,000, no sé, el número exacto. No 28,000 cerrados, es lo que quiero decir. Claro. Y ciertamente hace 3 años el padrón andaba por los 70 y tantos mil. Pero yo llegué a ver cifras de 400,000, ¿no? Bueno, mucho más atrás. Y ha venido procesos de depuración del partido para que en el padrón lo ideal es que estén los que son del PAN, sí, y nadie que no sea del PAN. Okay. Y en la historia del partido, pues hubo una época que se abrió la afiliación hasta por correo electrónico, otra época en donde a veces ciertos liderazgos acumulan poder electoral reclutando gente. Entonces se trata de poner pruebas muy sencillas, de saber simplemente que manifieste su voluntad: quiero seguir perteneciendo al PAN. Y sobre esa base hay 28,000, cerca de 29,000. 29,000. Entonces la segunda pregunta pues viene junto con pegado. ¿Quiénes van a elegir al presidente y al secretario general del partido? Por tercera vez en la historia del PAN, a raíz de una reforma de estatutos, tienen derecho a votar todos los miembros del partido en una votación directa, universal, que se va a realizar el 11 de noviembre. El 11 de noviembre. Pues se instalan urnas en toda la República. No en toda la República, en los municipios donde hay militantes del PAN. ¿Tienes ese dato? No tengo el dato exacto, pero vamos, ya está muy probado. 28,000 gentes, bueno, pues es una cantidad tampoco extraordinaria. Sí, pero si en un municipio hay 100 militantes, pues tiene que ponerse una urna. Yo no sé exactamente las reglas, sí, claro, pero ya está muy probado el mecanismo. Bueno, la elección para renovar la dirección del PAN, después de el severísimo fracaso, el gran fracaso que tuvo no solamente el PAN, sino también el famoso Frente en esta elección, ¿no? Es decir, López Obrador llevaba una ventaja desde el inicio, pero lejos de acortarse o de empatarse la contienda o de mantenerse en lo que había. Al principio eran como 10 puntos de diferencia. Pues terminamos con los datos que ya conocemos, ¿no? López Obrador en 53, el PAN en 22. Fue una verdadera catástrofe. Sí fue una catástrofe, sí fue el peor resultado electoral que hemos obtenido en los últimos 30 años a nivel nacional. Siempre digo que en mi tierra, en los últimos 40 años no hemos tenido un resultado tan desastroso. Sonora. En Sonora. Y ciertamente tiene que ver con muchísimos factores. Algunos factores son externos, y no me ocupo de ellos porque eso no está a nuestro alcance corregirlos. Me ocupo de los factores internos. ¿A qué te refieres con esto? Desde el ataque del gobierno federal, sí, claro, a nuestro candidato. A lo mejor la buena campaña que hizo el otro candidato. Fíjate, déjame empezar por ese tema. Se habla de un tsunami. Y los tsunamis inundan todo. Sí. Todo lo que está al mismo nivel se inunda. Y hay espacios, hay islas que no se inundaron. Estando al mismo nivel. Chihuahua, capital, ganamos con el 54% todo. La alcaldía, 2 diputaciones federales, 5 locales, etcétera. Mérida no se inundó, por el contrario, ganamos con enorme margen. Todo el estado de Guanajuato, Aguascalientes, las fronteras de Guanajuato. Entonces, como que hay ciertas razones que hacían la zona metropolitana de Monterrey, San Luis Potosí, hacían ciertas circunstancias del partido y de la mezcla con la sociedad que pudimos haber tenido buenos resultados en todo el país. Entonces, vamos a las razones internas. Las razones internas, primero, se perdió la unidad del partido. Nunca hemos tenido una crisis de unidad tan fuerte, y fundamentalmente por 2 razones. La primera, porque el presidente del partido pudo ser candidato y todo lo que hacía, lo hiciera o no lo hiciera con ese propósito, se percibía como en beneficio de él y no en beneficio de la institución. Bueno, a la distancia se ve que sí lo hacía con propósito. Y eso provocó una escisión en el partido, la salida de Margarita, de muchas gentes del partido. Y segundo, se tomaron las decisiones, se olvidó que la política es local.
y las decisiones de las candidaturas, hasta el último regidor del último de los pueblos, se decidió aquí en la Colonia del Valle. Y eso es realmente absurdo. Y entonces generó muchas molestias. Pero eso es gravísimo para un partido que se reclamaba como, bueno, heredero de Gómez Morín, y además, pues, con exactamente... Ese es un error que hay que reconocer y hay que decirlo de frente y hay que corregirlo. La política es local. Las decisiones se tienen que tomar lo más cerca de donde van a hacer efecto. Las candidatos a diputado local tienen que tomarse en el distrito local. ¿Cómo se llegó a este desastre de haber concentrado de tal manera eso? Me parece que el procedimiento fue un poquito turbio, pero al final del día una aberración. ¿Qué tuvo que ver con el acuerdo para poder atribuir diferentes candidaturas por el acuerdo que había con el frente? No tuvo que ver con eso. Fue un proceso interno y lo absurdo es que los comités estatales, se llaman comisiones permanentes, le pidieron al CEN, nombra tú los candidatos. Es una aberración, ¿no? ¿Por las contradicciones internas o yo creo que hubo un trabajo de cabildeo para que aquí se concentraran las decisiones. No importa cómo, hay que reconocer que fue un error, nos provocó salidas de personajes muy importantes en el partido que pesaban electoralmente hacia afuera y que se fueron muchos de ellos a Morena. La alcaldesa de Hermosillo es una panista que se salió del PAN molesta por un tema y se fue a Morena y es candidata, y es ahora la alcaldesa en funciones, y te puedo platicar de todo el país. Entonces, el primer tema fue la unidad y la rompimos por romper nuestras tradiciones. Primero, este tema de que el presidente no puede ser candidato, que hay que modificar los estatutos, y segundo, que las decisiones se toman en México y no en el lugar más cercano, y de preferencia de manera democrática, con el voto de los militantes. Segundo, constituimos un frente y toda la vida hemos sido aliancistas. En el 86, por ejemplo, en Durango fuimos en una alianza con todos los partidos a excepción del PRI. ¿Qué pasó? Que aquí no se procesó internamente, no fue una decisión colectiva, no se discutió. El último día se sometió a aprobación sin conocer el contenido. Cuando se conoció el contenido, pues los panistas no lo asumieron, pero tampoco lo asumieron los del PRD y tampoco lo asumieron los de Movimiento Ciudadano. Entonces, que fue popular y tan. Fue popular, y entonces pues la prueba está clarísima para todos los partidos. En el caso del PAN, en Guanajuato, nuestro candidato presidencial obtiene 400,000 votos menos que el candidato a gobernador, Diego Sinoé. Entonces, creo que el Frente fue también un factor. Y junto con el Frente, el PAN perdió su identidad, no por la alianza. Tú puedes ir de alianza conservando tu identidad, pero empezamos a coquetear con sectores pequeños de la sociedad para tratar de complacerlos, traicionando a los sectores que nos respaldan en temas sobre la libertad, sobre muchísimos otros aspectos. De tal manera que nos desdibujamos como partido político y dejamos de ser una alternativa para la sociedad. Ahora, bueno, están estas cuatro planillas que están compitiendo por la presidencia y la Secretaría General del PAN. Se criticó o se ha criticado mucho que en tu caso tú eras un posible candidato. Bueno, te presentaste como candidato a la presidencia y luego finalmente has formado una planilla con Marco Cortés. Por ahí escribió Felipe Calderón que esto ya verdaderamente era un desastre y una especie de traición, que el PAN estaba ya ahora sí francamente en la ruina. Bueno, respeto que exista en el PAN esta capacidad de disenso. No en todos los partidos existe y hay que respetarla, y siempre hay que... ¿Por qué tú? Yo decidí postularme para presidente del partido, con el respaldo de un conjunto de liderazgos, entre ellos los gobernadores. No eran todos los liderazgos que me estaban respaldando. Aparte, la militancia en 5 encuestas diferentes que se hicieron, en todas estábamos arriba. ¿Te refieres nosotros a ti o a Marco? No, el caso de Héctor Larios con Moreno Valle. Y entonces, de repente hay una negociación con Marco Cortés, y algunos de los apoyos que nosotros teníamos, hacían que la campaña ya fuera una campaña testimonial, y yo había decidido desde el principio que no iba a participar en una campaña testimonial, porque al final de cuentas ni pones agenda en el partido ni nada por decir. Ahora, entonces, quiero entender que ustedes cuentan con el apoyo si no de todos, de varios gobernadores o de todos los gobernadores. Prácticamente todos a excepción de uno. Entonces, digamos que ustedes van con caballo de Hacienda. El apoyo de los gobernadores, para empezar, no significa
el apoyo total de los panistas de su estado. De 28,000 que existe. No significa eso, ¿eh? Sí. Y aparte, los 28,000 no están concentrados necesariamente en los estados, solamente dos estados que contienen muchos padrones. ¿Cómo ves esta elección? ¿Va a ser una elección reñida? ¿Va a ser una elección con...? Creo que es una elección que tiene una fuerte ventaja para la planilla que conformamos Marco Cortés y yo. Ahora, se dice mucho que Marco Cortés era una gente muy cercana a Ricardo Anaya y que entonces esto es una especie de pacto entre la tendencia que tú representas, Moreno Valle, etcétera, y Anaya. A ver, mira, lo criticable no son de quién eres amigo, de quién no eres amigo. Si Marco Cortés es amigo de Ricardo, Ricardo tuvo confianza en él para ponerlo coordinador de los diputados. El problema es que siga con las mismas prácticas. Yo lo señalé, esto amenaza continuismo. Y el acuerdo que hicimos, y en el acuerdo mediante el cual yo me incluí en la planilla, establece compromisos muy claros de romper, no con las personas, con las prácticas. Con lo que te comentaba hace ratito, que el presidente del partido ni a nivel nacional ni a los estados pueda ser candidato, que se tomen las decisiones en el lugar más cercano, que vuelva a la regularidad de las juntas de los órganos de dirección, que haya debate, que no se voten las cosas el último día, pero adicionalmente que dejemos de voltearnos a ver el ombligo y volteemos hacia afuera la sociedad. En estos años nos preocupamos más ver por dentro que voltear afuera y saber volver a encabezar las causas ciudadanas, volver a tener contacto con la sociedad civil organizada, con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de tabalaceros. ¿Puede ser un partido de 28,000 gentes? Digo, realmente no es muy pequeño. Si son 28,000 líderes, sería grandísimo. Dices romper las prácticas, parece que eso sería realmente el centro de la propuesta de ustedes. Hay un compromiso, claro, de romper esas prácticas que significaron retroceso y que son las que nos van a potenciar para que somos segunda fuerza, poder convertirnos en una alternativa. Y a los que denuncian que Cortés, que Marco, es la continuidad de Anaya, ¿qué les dirías? Aparte de las prácticas. ¿No es Anaya el que está ahí tercero interpuesto? No, de ninguna manera. Eso no lo veo. Lo que importa, insisto, es que se rompa con las prácticas. Y en eso hay un compromiso claro y explícito. Con el sentido patrimonialista del partido. Hay estados en donde un solo liderazgo tiene todas las candidaturas. A su Achichintla, a su primo, a su... Bueno, se nos acabó el tiempo y terminaré con una pequeña reflexión. Este tsunami que tú describes prácticamente arrasó con todos los partidos. El mejor posicionado, aunque muy lastimado, es sin duda el Partido de Acción Nacional, ¿no? Sí, y tenemos que poner la casa en orden para salir afuera. Sí, o sea, sí tienen realmente una responsabilidad como oposición futura en un contexto donde hay, un gobierno muy fuerte por razones evidentes electorales y que no tiene prácticamente oposición. No tenemos capacidad de votos en el Congreso, tenemos 17% en ambas cámaras, pero lo que tenemos que tener es la fuerza de presentar la alternativa. Frente a programas específicos de López Obrador, nosotros tenemos que presentar la alternativa viable, acorde con los principios de los mexicanos. Gracias, Héctor. No, por el contrario, Jaime, gracias. En Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana.